gusto tenerlo, doctor. Muchas Finalmente, gracias. Porque sé que ha estado con mucho trabajo y muy movida en la universidad. No te preocupes. Parecemos más corresponsales de guerra que universitarios muchas veces. Es correcto. Porque estamos de alguna manera tratando de interpretar y orientar la situación en medio de la batalla, con nuestra cámara fotográfica y nuestra grabadora, tratando de otear un horizonte mayor, más amplio que la batalla inmediata, y tratando de mirar un poco más al futuro, porque Venezuela es un país con muchas posibilidades, con una gran potencia humana, y no hablemos de las naturales, y todos estos eventos que provienen del abuso de un régimen que no ha entendido que el marco de la vida democrática no es simplemente una consigna política, sino que va más allá, está inmerso en el concepto de ciudadanía, de los derechos, de las libertades básicas, y ya la gente se acostumbró a esas libertades. En la medida en que esas libertades son cercenadas, son cortadas, cuando se le dice al pueblo venezolano usted no va a revocar, pero si la Constitución lo dice, y cuando se le dice usted no va a elegir gobernadores, y usted no va a elegir alcaldes, y usted tampoco va a elegir ni siquiera a esos que yo llamo constituyentistas en la propuesta constitucional, evidentemente que el pueblo se resiste. El pueblo, de alguna manera, cada quien a su modo, se rebela contra eso. ¿Usted coincidiría con lo que ha ratificado el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, al salir de la sesión que hicieron ayer? Dice que ratifica la denuncia del golpe de Estado y convoca al país a oponerse a la constituyente ilegal, que por cierto, el presidente pretende que sus constituyentistas además sancionen en el Palacio que sede la Asamblea Nacional, porque como él ya da de hecho que eso es de él, entonces, además de eso, ¿no?, está claramente delimitado que ahí es donde van a sesionar los constituyentistas del madurismo. Bueno, no cabrían, porque ni los dos salones de las salas no dan abasto. No dan abasto para 500 constituyentistas, se me parece mucho a las asambleas de la Asamblea Nacional Cubana y del Kremlin y del Soviet Supremo, ruso, sí, señor, que son centenares, porque es muy fácil dominar en esa multitud, es muy fácil dominar los planteamientos que se hacen. Pesa muy poco la opinión, la discusión, no hay espacio para eso. Pero no entremos en esa discusión, porque sencillamente eso está fuera de lo que constituye la base institucional de una república. Ya no siquiera estoy hablando de democracia, sino de una república que no acepta regímenes autárquicos, que no acepta totalitarismo. Ya hoy en día el pueblo venezolano está formado en la democracia, está formado en las libertades, y no ahora, desde el siglo antepasado, cuando se gestó la independencia de España, cuando se gestaron las instituciones básicas, cuando se hizo el derecho civil venezolano, el derecho penal, el derecho mercantil venezolano, cuando se instituyeron esos valores fundamentales que hoy reposan en la existencia de un poder parlamentario, de un poder ejecutivo sumiso a la decisión popular, etc. Pero por supuesto que hoy en día la discusión es distinta, es otra. Fuerza y no fuerza, violencia y no violencia. Uno no sabe en qué Estado de Derecho estamos particularmente en este momento los venezolanos. Sí, están quebradas las instituciones, hay un Estado fallido desde el punto de vista de la institucionalidad política y democrática, por supuesto, y no es un buen consejero para la realidad actual y para las respuestas que deben darse el tema de la violencia. La violencia es una forma de expresión de una sociedad que está oprimida, que está tratando de soltar las amarras, pero la violencia convertida en violencia social tiene muchos matices. Esto que vemos con los desbordes, con las exageraciones y el pillaje, es expresión de una violencia social, porque no se conoce otro esquema, no se conoce, ni se cree, ni se confía en otro esquema de respuesta. Entonces, la respuesta política, la respuesta que debió estar en el voto, que estuvo en el voto en las elecciones parlamentarias, que luego fueron desconocidas por el Poder Ejecutivo y por el Poder Judicial y por el Poder Electoral, correcto, lamentablemente, allí había una respuesta. No sé si fue contigo, yo decía en este momento, el gobierno debe sentirse afortunado, el gobierno, aun cuando haya perdido esas elecciones, debe sentirse afortunado de que la sociedad política tiene una válvula de escape, porque no le conviene al régimen una olla de presión, porque esa olla de presión va a soltar
la presión hacia las cosas que menos te puedes imaginar. Claro. Ese militar, ese joven estudiante, esa familia, ese enfermo, ese anciano que no tiene medicinas, y los ancianos tampoco tenemos medicinas. Correcto, es verdad. Sí, somos todos los que estamos viviendo una crisis terrible y no hay respuestas. Y las respuestas no se dan. Y entonces, por supuesto, que la sociedad tiene su propia vida y está dando sus respuestas, y da respuestas que no siempre agradan, pero que tenemos que analizarlas y comprenderlas. Y usted me comentaba, dentro de también hicieron un documento maravilloso de las academias frente también al tema de la intelectualidad y un gobierno que ha perdido el rumbo del respeto, del valor de los principios y está permitiendo, siendo de alguna manera coadyuvante de este estado de anarquía, porque al soltar ellos su círculo, al propiciar la delincuencia, bueno, mandaron a Iris Varela como una alta comandante al Táchira al tema de no sé qué, porque ella era una ministra de prisiones. Y hay una sensación de que el gobierno tiene sus delincuentes y entonces salen los otros delincuentes, y a mí me tiene muy preocupado este enfrentamiento tan violento y que ya no detenemos a los jóvenes en las calles, porque además sienten que tienen en juego su futuro y el futuro del país. Sí, lo importante en todo esto es entender que es toda la sociedad venezolana, que este problema no lo va a resolver un grupo, ni una fracción, ni una clase social, ni un segmento. Este es un tema que tiene que enfrentar toda la sociedad, porque toda la sociedad es la que está sufriendo sus efectos. Hoy veía una encuesta donde el 75%, el 74% de la población rechaza la convocatoria que hizo Nicolás Maduro. Pero yo pienso que en la práctica es mucho más que eso, porque si a alguien que está viviendo una situación muy crítica, penosa, le dicen, hay una salida, busca la salida. Lo grave es que sufriendo esa situación penosa, la mayor parte de la población venezolana, la gran mayoría de la población venezolana, sigue buscando alternativas que no están en la promesa que se les hace por parte del gobierno. Es correcto. Y eso indica que quebró, que el gobierno quebró. Es un gobierno que no se atreve ni siquiera a dictar una medida que sería constitucionalmente viable en un régimen constitucional de estado de excepción. Eso le iba a preguntar, porque ante la crisis de gobernabilidad de un estado como Barinas, de Táchira, de la misma Mérida, no lo puede hacer. Y Valencia, que tenía un momento muy duro. Yo dificulto que lo pueda hacer, porque si lo hace, implicaría muchos muertos, muchas víctimas, porque la gente no le va a hacer caso. Y entonces la respuesta va a ser que sea Barinas el que toma de rehén a un representante de la guarnición esta que tomaron, que pasó lo que pasó, que yo por respeto también no paso las imágenes, pero a mí aquello me ha tocado el alma. Y además utilizarlo como, vamos a canjearlo por los estudiantes que nos tienen presos. O sea, estamos viviendo hasta tácticas de guerra, porque eso es lo que hacen en una guerra. Eso es deplorable, porque eso de alguna manera coloca el nivel de la participación política en un bajo estrato. Muy bajo, muy bajo. Y eso tiene sus consecuencias sociales. Centroamérica lo vivió. Mira, un pequeño país como El Salvador, con menos de 4 millones de habitantes, oficialmente se cuentan 100.000 muertos en su guerra civil. Imagínate. Oficialmente, muchos dicen que pueden llegar a 160. Estamos hablando de 160, de 100 o 160.000 muertos. De una población de 4 millones. En una pequeña población que es semejante al estado Zulia. En cada familia, me cuentan amigos, hay duelo por 1, 2 o 3 muertos en esa guerra. Y esa guerra deja además unas excrescencias tremendas. La violencia social no cesa. Entonces, la organización social marginal se convierte en pandillas, en maras, que son los modos, así se les llama, las maras, que son los modos de la subsistencia en los niveles, vamos a decir, más excluidos de la sociedad, porque es la única manera de subsistir. Porque la guerra trae hambre, la guerra trae pobreza, la guerra trae limitaciones. Yo creo que sí, Venezuela puede hacer hoy una apuesta por la paz, debe hacerla. Pero la paz no es algo que se construya con discursos bonitos o con mesas redondas, con gente sentada alrededor de ella, no. La paz nace del respeto. La paz nace del reconocimiento de los derechos de las personas.
Y cuando no hay ese respeto, cuando no hay el reconocimiento del derecho de los ciudadanos, pues surge la sublevación, surge la rebeldía, surge la respuesta. El contexto internacional es fundamental, pero también el contexto internacional tiene que estar, vamos a decir, completo en sus acciones. No estamos pidiendo que nos vengan a intervenir aquí los marines ni los marcianos. Disculpe que lo interrumpe, pero estoy recibiendo algunos mensajes que sabían que usted iba a estar aquí, ratificarle la fortaleza a muchísimos estudiantes orgullosos de su rector, la libertad, el foro que se va a dar, este congreso rapidito, pues ya estoy despidiendo y como me lo han escrito quería que usted lo comentara. Pero a la hora que va a salir este programa estaremos mañana entonces, por supuesto, con las ponencias que son increíbles, hay alrededor de 50 ponencias de todo el país y del exterior, es un congreso internacional. La universidad tiene que pensar y repensarse y tiene que pensar en la sociedad por encima de la batalla, por encima del trajín diario, por encima de la crisis actual circunstanciada, porque tiene que mirar más adelante, la universidad tiene que mirar siempre, y por eso le decimos a los estudiantes, ejerza su derecho de protesta, pero deje la universidad funcionando. No permita que no permita que haya una bomba Molotov, desviada o no desviada, que atente contra una institución universitaria. Porque aun cuando no la destruye moralmente. La destruye en una imagen que es necesario fortalecer hoy, no debilitarla. Yo particularmente presencié una asamblea en la calle, usted sabe que me he vuelto y estoy vestida prácticamente mitad programa, mitad calle, gomas y todo. Y me emocioné mucho, también mi carácter de docente, ahorita no muy activa, pero que ellos ahí acordaron, todos los estudiantes de las distintas facultades y las distintas universidades, que no iban a ningún paro universitario, que iban a defender, como fuese, la posibilidad de ir a estudiar. Pero aprovechando los últimos segundos, hay que evitar las agendas personalistas, porque lamentablemente en estos contextos de aguas turbias, en aguas turbias, ganancias de pescadores. Aguas revueltas, ganancias de pescadores. Y esas son las agendas oportunistas que hay que evitar a toda costa. De verdad, muchísimas gracias, doctor. Ha sido un gusto. El doctor Ezio Esparza, rector de la Universidad Rafael Urdaneta.